Hermano, muy buenas noches. Tengo 7 de la noche con 2 minutos aquí en sur de California. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un panorama religioso en los Estados Unidos de América, el panorama religioso en los Estados Unidos de América. Y bueno, interesante porque así nos da a nosotros una perspectiva de lo que es el ambiente religioso aquí en los Estados Unidos en cuanto a religión, en cuanto a lo que tiene que ver con denominaciones, sectas, membresía, cuál es la iglesia, digamos, predominante, diríamos así, en los Estados Unidos. Y es, vamos a hablar de números, vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de denominaciones desde el punto de vista del ambiente de los Estados Unidos. Y sería bueno también de que tal vez en algún momento usted investigue en su país cómo está la demografía religiosa, ¿no? En los Estados Unidos una población, empezando por ahí, de unos 329 millones y más de habitantes. 329 millones de habitantes. Todo esto está basado en las investigaciones de el Centro de Investigación Pew y también del Banco Mundial World Bank. Población de Estados Unidos, unos 320, 330 millones de habitantes en los Estados Unidos de América. De esos 30, 20 millones de habitantes, eh, un 70%, como dice aquí, un 70% ah, son o se llaman cristianos. Un 70% de ellos se llaman cristianos. ¿Ok? Ah, muy bien. Un 70% de ellos se llama cristianos. Del que viene a ser más o menos unos 227 millones de habitantes que se autoproclaman cristianos. Dentro de esta definición o autodenominación de cristianos en los Estados Unidos, están incluidos católicos romanos, grupos evangélicos, todas sus denominaciones y sectas de los evangélicos. Están grupos pentecostales de santidad, todas las sectas habidas y por haber de pentecostales, grupos, subgrupos, subdivisiones. Están también las iglesias históricas protestantes reformadas, ya sea luterana, anglicana, episcopal, presbiteriana, metodista y también bautista, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, más abajo están las sectas cristianas, heréticas, diríamos así, desde el punto de vista de la teología. Están mormones, testigos de Jehová, otras religiones y otro grupo que se llaman los grupos que no tienen ninguna religión. Ok. Ahora, vamos a ir por partes. Empecemos con los 70% o el 70% que viene a ser más o menos unos 227 millones de personas en los Estados Unidos que se llaman cristianos. Son 227 personas que se llaman cristianos, de todo tipo, ¿ok? De todo tipo de cristianos. De esos 227 millones de personas, el 20%, ¿ok? El 20% ah, de, vamos a ver, 20 por ciento, el 20% de, a ver, 61, 2, 4, 6, ok, el 20% son católicos romanos. De los 227 millones, vamos a ver, son el 20 o casi 29%
católico romanos. Entonces vamos a ver, sería, eh, vamos a ver, son 100 por, vamos a sacar el 20, no, perdón, es el 21% de católicos, 21, o 100, esto dividido entre, sí, más o menos son, a ver, unos 8, 10, 30 millones, más o menos, unos 30 millones de católicos en los Estados Unidos, ¿no? Así es, 7, ok, entonces, claro, vamos a hacerlo otra vez, 127 por 20, ok, eso dividido entre 100. No, más o menos son unos, bueno, sale diferente número, vamos a ver si es el 100%, el 20%, vamos a ver, 7 por 20 dividido por 100. Sí, más o menos unos 45 millones son católicos romanos. Y es un buen número, 45 millones católicos romanos en los Estados Unidos. ¿Ok? De una población de un 70% de cristianos. Ahora, fíjese la diferencia. 70% en los Estados Unidos se declaran cristianos. El 30% no se declara cristiano. Antes no era así, antes era casi el 90%. 90%. Ahora hubo una reducción de un 20%. O sea, del 90%, 80%, ahora son 70% que se llaman cristianos. O sea que hay un 30% que no es cristiano en los Estados Unidos. Un poco más de 40 millones, exacto, son como 45 millones, sí. Pero mire, 30 millones no son cristianos, o sea, no son ni cualquier religión. Y eso de ellos vamos a hablar más adelante. Eso es aquí en los Estados Unidos. Y créeme, esta es una fuerza política tremenda. Los 30 millones hacen mucha diferencia. Muchos me escriben, por ejemplo, hermano, pero si en los Estados Unidos, por ejemplo, 70 millones, la mayoría son cristianos, ¿cómo es posible que voten por el aborto, por matrimonio homosexual, por otras cosas? Oiga, se olvidan que son 30 millones de no creyentes en absoluto, que no creen en ningún Dios. Y esos tienen poder político. Ahora, sigamos, más o menos unos 45 millones de católicos. ¿Qué pasa con el resto? El resto está dividido en un 25%, 5% más, 25% de evangélicos. Ahora, la figura puede ser un poco engañosa, porque si bien es cierto son 25%, estos evangélicos no es un bloque de que, bueno, todos son iguales. Es como le puedo decir, le voy a poner un ejemplo. Eso que sea, supongamos que esto representan los 25%. Pero mire, verde, negro, hay un lápiz, hay rojo, ¿no? Hay, ¿qué más? Anaranjado. Entonces no son iguales. O sea, estos 25% por ciento de evangélicos, que está un poquito más que los católicos, en realidad, cuando se comienza a analizar, vamos a ver que la religión más numerosa en los Estados Unidos son los católicos romanos en bloque. O sea, de ser una nación protestante calvinista, con una minoría católica casi nada, ahora los Estados Unidos se ha convertido en la nación con más católicos que cualquier otra nación. Bueno, Brasil también tiene. Porque cuando se va abriendo todo este número del 25% de evangélicos,
vamos a ver de que van a haber cantidad de sectas que comparado con la Iglesia Católica Romana son nada. Los Estados Unidos oficialmente se puede decir es una nación católica romana. Así, así como me escucha. Y aquí están los números para que se den cuenta. Vamos a desmenuzar al grupo de evangélicos que viene a ser casi el 25-26% de la población de los Estados Unidos, del 70%. ¿Ok? Primeramente está la familia luterana de tradición evangélica. Esta familia luterana de tradición evangélica solamente es el 1.5%. Fíjese, 1.5%. Luego viene la familia presbiteriana de tradición evangélica, ¿no? Que son la Iglesia Presbiteriana de América y otros grupos pequeños presbiterianos que ellos en suma vienen a ser 0.8%, ni siquiera el 1%, 0.8%. Luego viene la familia pentecostal. Ellos son el 3, casi el 4%. Mira, más que los presbiterianos. Dentro de la familia pentecostal están, número 1, Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios de la Profecía. Está la Iglesia Cuadrangular. Está la Iglesia Pentecostal de Dios. Está la Iglesia Pentecostal de Sanidad. Está la Iglesia Calvary Chapel. Está la Iglesia Pentecostal Apostólica Evangélica. Está la Iglesia Pentecostal sin ninguna denominación. Está la Iglesia de Dios de los Apóstoles, de la Fe Apostólica, diferente a la Iglesia de Dios Pentecostal de la Profecía y diferente a otras iglesias pentecostales habidas y por haber. Luego está la Iglesia de la Familia Anglicana Episcopal de tradición evangélica. Todos estos grupos, por ejemplo, la Asamblea de Dios tiene 1.4%. La Iglesia de Dios menos de 1%. La Cuadrangular menos de 1%. La única que tiene 1% es la iglesia, son las iglesias pentecostales, pero de diferente, o sea, sectas. Tal vez tienen, no sé, 500 miembros, una por ahí 400 miembros, otra por aquí 600 miembros, otra apenas 700 miembros, otras 50 miembros, están esparcidas. En conjunto hacen apenas 1%. Sumando todo esto junto de la familia pentecostal, sale el 3.6% de los que son evangélicos. ¿Se dan cuenta? Ellos no son como los presbiterianos totalmente. Entonces se dan cuenta que inclusive cuando se va desmenuzando, la Iglesia Católica sigue siendo arriba, con casi 21%. Luego vienen los adventistas. El grupo adventista tiene un 6%, menos de 1%, tiene 0.6% de los adventistas. Luego vienen los protestantes históricos. Ahora, en los protestantes históricos, ok, vamos a ver aquí, protestantes históricos, ¿dónde está? Bueno, entre los protestantes históricos el número es diferente, porque ahí está, a ver, ¿dónde está? Déjeme ver. Son 14.7% protestantes históricos. ¿Quiénes son los protestantes históricos? Son los luteranos, que son diferentes a los evangélicos. Luteranos. Hay dos clases de evangélicos, los luteranos y los históricos. Los luteranos protestantes son aquellos que se llama la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados de América, que son liberales. Está la PECUSA, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, ¿no? Están también la Iglesia Metodista, los bautistas y episcopales. Todos esos en conjunto hacen 14.7%. ¿Cuántos son los católicos? Católicos 21%. O sea, los católicos se los está llevando también a ellos. Básicamente los católicos están más que evangélicos cuando se van en grupos, porque estos grupos evangélicos se contradicen entre sí. Tiene que entender, estos grupos se contradicen entre sí. Luego de ellos están, por ejemplo, también sin ninguna afiliación. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de personas en los Estados Unidos que no tienen ninguna afiliación? En otras palabras, ya sea que crean o no en Dios,
Es algo que se tiene es un poco, las estadísticas varían aquí, pero son personas que no les interesa la religión. Es difícil decir que tal vez todos sean ateos. Es difícil decir que sean agnósticos. Claro, hay ateos, hay agnósticos entre ellos, pero también hay los que creen en Dios, pero que no les importa la religión. O sea, viven como que, bueno, soy cristiano porque me bautizaron, pero no me importa la religión. Hay gente así. No niegan a Dios, pero no les importa a Dios. ¿Me entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es como decir, bueno, hay un árbol en mi casa, no me gustan los árboles, pero no me importa que se quede ahí. Algo así. Entonces, dentro de esta gente sin afiliación, el número es grande. Es el 22.8%, casi el 23%. 23%, que viene a ser más de 40 millones de habitantes en los Estados Unidos, que no tienen ninguna afiliación. Hay ateos, agnósticos, y no que pertenecen a otra religión. Los que pertenecen a otra religión, como por ejemplo musulmanes, budistas y otras religiones, son el 5.9%, casi el 6%. Pero este grupo del 23% son agnósticos en la mayoría, ateos, no les importa la religión. Viven una vida humanista. Y es un bloque político poderosísimo cuando vienen las elecciones. Muchos me dicen, pero ¿cómo es posible que los Estados Unidos, de la mayoría cristiana, hayan elegido a Obama, hayan elegido a, a Clinton, a Biden, por ejemplo, que son personajes que son anticristianos, son personajes que van en contra de la cultura de este país? Correcto. Los Estados Unidos tiene raíces puritanas y presbiterianas desde el siglo XVII, ¿no? Entrando al siglo XVIII, la mayoría eran puritanos, eran anglicanos y eran presbiterianos. Entonces todo eso forma los Estados Unidos. Pero ya al final del siglo XVIII y XIX hay un decline, puritanismo deja de existir, presbiterianos comienzan a dividirse, eso afectó mucho y el grupo que va en aumento para el siglo XIX son los bautistas y los metodistas. ¿Entiende? Para el siglo XIX ya empiezan los cambios políticos, ya el ilustramiento de Europa entra a las mejores universidades de los Estados Unidos. Para 1910, 1920, entonces ya las ideas humanistas, ideas socialistas, ideas ateas de evolución están en todas las universidades de Estados Unidos. Estamos hablando 1910. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa generación de 1910 pone las bases para una sociedad totalmente secular. Entonces ahí ya comienza a bajar, inclusive, aunque la mayoría todavía sigue siendo más del 80% cristianos en los Estados Unidos, ahora es el 70%, la gran mayoría todavía era protestante. Habían católicos, los católicos comenzaban a subir en número. Para 1920, ya el socialismo, ateísmo, evolucionismo, las ideas progresistas ateas ya estaban en todas las universidades, las escuelas públicas. Comenzaron ya a poner eso. Ya mucha gente cansada de la religión comenzó ya a salirse de la religión. Estamos hablando 1920. Para 1960, la explosión del rock and roll. 31 de diciembre del año 1959, la gente va a dormir para despertarse el 1 de enero de 1960 con la sorpresa de que ya los Estados Unidos no es como 1959, ahora es 1960. Hay una explosión del rock and roll, cantidad de bandas y artistas cantantes de rock and roll de los Estados Unidos que viajan por todo el mundo. Elvis Presley, uno de los más famosos, Jerry Lee Lewis y un montón de bandas. Ustedes hagan Google y pongan rock and roll Estados Unidos desde 1950 inclusive y 1960. Va a haber una cantidad de grupos de rock and roll que viajan a todas partes del mundo. México, vuelvo a decir, es el recipiente de los Estados Unidos en música rock and roll. Todas las músicas en rock and roll ellos lo traducen al español. Artistas como por ejemplo César Costa, Enrique Guzmán, como a Angélica María y otros tantos más de ese tiempo, comienzan ellos a cantar, ¿no? Esas canciones.
Y eso es lo que está formando. Ya los Estados Unidos cambia. Para 1960 empieza el grupo de los hippies, el amor libre, ¿no? Ya las universidades de Estados Unidos era puro marxismo, evolucionismo, socialismo, ateísmo, un rechazo a la religión. Ya los hijos de protestantes, presbiterianos, bautistas, wesleyanos, metodistas, episcopales, anglicanos, pentecostales comienzan ya a dejar la religión y comienzan a aceptar estas nuevas ideologías. Entonces es ahí que el grupo de no cristianos o no religiosos comienza a crecer en los Estados Unidos. Para que llegue al 22%, 23%, oiga, esto es único en los Estados Unidos, ¿eh? Este grupo decide. Esa es la razón por la cual eligen a presidentes totalmente ateos, a favor del aborto, a favor de la agenda homosexual, ¿no? Como los Clinton, como los Obama, como Biden, ¿no? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, ahí está, esa es la posibilidad, porque todas las décadas, desde 1900 en adelante, las universidades fueron invadidas por profesores que negaban a Cristo, se burlaban de la Biblia, se burlaban de la iglesia, se ridiculizaban a los cristianos, y ellos comenzaban a enseñar marxismo puro, ateísmo, evolucionismo, humanismo, y los estudiantes recibieron todo eso. Entonces todo eso iba creciendo a medida que cada generación pasa, una nueva generación, que son como 40 años, entonces cambia. Una generación cambia. Si en 40 años, como les vuelvo a decir, 1959 para 1960 cambió los Estados Unidos. Es imposible, era imposible volver para atrás. Ponga 1960 toda la música del rock and roll, que es una explosión. Gran Bretaña es lo mismo con los Beatles, Rolling Stones y otros más. Hay un intercambio artístico musical entre los Estados Unidos 1960 y la Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra. Se intercambian, ¿no? La música influye de una manera increíble en la transformación cultural de los Estados Unidos de América, ¿no? Y mucha de esa música nace en las iglesias pentecostales. Recuerda, el pentecostalismo nace en 1906, aquí en Los Ángeles, California, a través del ministerio de las iglesias de santidad del siglo XIX, ¿no? De origen wesleyano metodista. Entonces ya para 1900, donde el pentecostalismo estaba aquí en la costa este, estaba en la costa oeste, estaba en el norte oeste, estaba en la parte del sur, donde están los bautistas y también los metodistas, que se convierten también en pentecostales, división de los presbiterianos, muchos de ellos se vuelven independientes, bautistas, metodistas, presbiterianos aceptan la secta pentecostal y el pentecostalismo explota en todas partes. Dentro de sus congregaciones la alabanza viene a ser bien efusiva, eufórica, y de ahí nacen los cantantes y los músicos que salen para el rock and roll. La gran mayoría de los precursores del rock and roll en los años 1959, inclusive 1955, 59. Vean, 1955, 1959, para 1960, el rock and roll nace de esas congregaciones pentecostales, ¿no? Y el rock and roll da lugar luego para el año 70 al heavy metal, ya a un rock más pesado, como se llama, ¿no? Heavy metal, ¿no? A un rock totalmente ya que va al extremo, ¿no? O sea, fue diríamos, un terremoto cultural. Desintegró toda la cultura norteamericana, solamente la música. Muchos salieron de las iglesias, no, los pastores de ese tiempo, de 1961, 62, 1963, decían que el rock and roll era justamente, nació en las entrañas del mismo infierno. Aquí en los Estados Unidos compraban los discos de los rock and rolleros, de Elvis Presley, por ejemplo, y otros más, y los quemaban en las calles, ¿no? Los quemaban en las calles como protesta porque era del demonio. Elvis Presley era hijo del demonio, todos los rock and rolleros eran hijos del demonio, pero de nada sirvió que las iglesias hagan eso, porque los jóvenes de las iglesias compraban sus discos. Ellos eran los que iban a bailar, los que iban a estas reuniones, ¿no? De conciertos de rock and roll. Está en YouTube, hagan Google después de esto, o pongan en YouTube
la música del rock and roll. Y había diferentes clases de género, obviamente. Pero así fue. Entonces así comenzó a crecer el número de personas sin iglesia. Antes era 5%, 10%, 15%, ya 20%. Y ahora son 25% de personas sin iglesia. Prácticamente la misma cantidad de católicos romanos. Antes el catolicismo era menos de 5%, creció 10%. Las universidades católicas aquí en los Estados Unidos son número uno. Las mejores universidades de Estados Unidos son de católicos romanos. Llegan al casi 21-22% de población católica romana. Sobrepasaron a cualquier secta y denominación. Los bautistas, vamos a ver cómo están divididos los bautistas. Dentro de los bautistas, cuando se habla de bautista, claro, el nombre bautista implica la denominación, pero los bautistas están divididos en cantidad de sectas. Muchas de ellas no se llevan, no tienen comunión y se acusan una de otra de ser falsos bautistas. Les voy a dar una lista de las iglesias o denominaciones bautistas separadas. Uno, existe la iglesia Alianza de Bautistas. ¿Se dan cuenta? Alianza de Bautistas, así se llama. Luego existe la Asociación Americana de Bautistas. Esa es otra denominación. Luego existe la Asociación Iglesias Bautistas Americanas de los Estados Unidos. Es diferente a la Asociación de Bautistas Americanos. Luego existe la Comunidad Internacional de Bautistas Bíblicos. Ese es otro tipo de bautistas. Luego existe la Convención General Bautista de Texas. Ese es otro tipo de bautista. Luego existe la Asociación Misionera Bautista de América. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya van 7 denominaciones bautistas separadas. Luego está la Convención de Iglesias Bautistas del Atlántico. Eso está para Nueva York. Diferente. Luego está la Comunidad Cooperativa de Bautistas. Luego está también la Comunidad Internacional de las Fundaciones Bautistas. Luego está la Asociación General de Bautistas Regulares. No sé, regulares, ¿ok? Luego está la Asociación Nacional de Bautistas del Libre Albedrío. Del Libre Albedrío. Asociación Nacional. Luego está la Convención Nacional Bautista de los Estados Unidos de América. Luego está la Convención Nacional Bautista de América Internacional. Luego está la Convención Bautista Misionera Nacional de los Estados Unidos. Luego está la Conferencia Bautista de Norteamérica. Luego está la Conferencia Bautista del Libre Albedrío de los Pentecostales. Ok, lo voy a decir otra vez para que no se confunda. La Asociación Bautista del Libre Albedrío Pentecostal. O sea, son bautistas y pentecostales al mismo tiempo. De verdad. Bautistas y pentecostales del libre albedrío. Yo no sé cómo lo hacen. Luego está la Iglesia Pentecostal del libre albedrío. Primitiva. Bautista. Oiga, el nombre está raro. Sí, primitiva bautista. Estos primitivos bautistas consideran a los otros bautistas. A ver, ¿cuántos he leído ya? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 denominaciones bautistas por ahora. Diferentes. Pero los bautistas primitivos consideran a los 17 bautistas, grupos, que no son bautistas, de verdad. O sea, los únicos bautistas son los primitivos. Y los primitivos bautistas o bautistas primitivos cantan a capela, igual que los presbiterianos que cantan a capela. Algunos, el grupo, de eso voy a hablar en un momento. Y luego está la Convención Bautista Nacional Progresiva, esto ya socialista, ya. Socialista, ¿no? Que están a favor de la justicia social, el aborto y un montón de cosas. Luego están los bautistas, ya me pasé, los bautistas adventistas del séptimo día. ¿Cómo dijo, hermano? Dije, los bautistas adventistas del séptimo día. ¿Con qué que los adventistas no es separado? Sí, pero estos son bautistas.
pero también son del séptimo día. O sea que los adventistas del séptimo día, bautistas del séptimo día, sí, guardan el sábado, pero uno es bautista y el otro adventista. Wow, no sabía eso. Bueno, ahora ya lo sabe. Luego está la cadena de iglesias bautistas misioneras de Virginia. ¿Cuántos ya tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya me cansé, se me fue el aire, hermano, tanto contar. Casi como 24 denominaciones bautistas diferentes. Y ellos no tienen comunión unos con otros. Por eso que se separan. ¿Ok? Porque si tuvieran comunión, pues ¿para qué me voy a separar? Me quedo. Pero no, se separan. Ahora vamos a ir entonces con el presbiterianismo. En la actualidad existe, ¿no?, 3.1 millones de presbiterianos. Tal vez un poquito más de 3 millones. Oiga, 3 millones. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Se acabó aquí. Se acabó esta de aquí, pero en fin, vamos a ver. Ok. Calculadora. Ok, dijimos que 3% en una población de 330. Entonces, si vamos a ver si 3, ok, es multiplicado por 30 y dividido entre 100, prácticamente es el 9 millones, más o menos, ¿no? Sí, 9 millones. 9 millones de presbiterianos, comparado con casi 25 millones de católicos. Ahora, uno diría, oh, 9 millones de presbiterianos, qué lindo, qué bonito. Bueno, antes que diga qué lindo, qué bonito, déjeme decirle cómo estamos unidos los presbiterianos. Sí, cómo estamos unidos. ¿No le gustaría saber usted cómo están de unidos los presbiterianos? Yo sí. Yo sí quiero saber cómo estamos de unidos. Aquí está la unidad presbiteriana. Existe la Iglesia Presbiteriana Reformada, la Asociación Presbiteriana Reformada. Tiene 22.459 miembros. 22.459 miembros de una población de 330 millones. Menos de 1%. Luego está también la Iglesia Presbiteriana Bíblica. Tiene 3.500 miembros. Nada más. 3.500 miembros. Es diferente a la primera. Luego está la Comunión de Iglesias Reformadas Evangélicas. Tiene 15.000 miembros, más o menos. ¿No? Luego está la Iglesia Cumberland Presbiteriana. Tiene 67.000 miembros. Esta Iglesia Presbiteriana Cumberland es una de las primeras que se separa, ¿no?, junto con el ministerio del gran presbiteriano Barton Stone durante el segundo avivamiento del movimiento de restauración en los años 1800 en adelante. Su teología, agárrense bien de las manos, es arminiana. Es una de las pocas iglesias presbiterianas arminianas. Hermano, ¿acaso los presbiterianos no son calvinistas? Sí, la mayoría. Escucha lo que estoy diciendo, mis palabras. La mayoría. No dije todos. La mayoría. O sea, quiere decir que por implicación hay una minoría que no lo es. Correcto, hay una minoría que no lo es. Esa minoría es la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Ellos son arminianos. Luego está la otra iglesia. La Iglesia Cumberland se separa otra vez. Es la Iglesia Presbiteriana Cumberland de América. Exactamente, es presbiterianismo arminiano. Esta otra iglesia presbiteriana de Cumberland se separa y tiene 6.500 miembros. Son liberales, son prosocialistas, son pro aborto, son personas que prácticamente políticamente son los que eligen a demócratas.
Luego está la Asamblea Evangélica de Iglesias Presbiterianas de América. Son 73 iglesias que están en los Estados Unidos, ¿no? Ellos son diferentes a los demás. Luego está la Iglesia Evangélica del Orden del Pacto. Tiene 129,000 miembros, ¿no? 320 iglesias. Es una iglesia evangélica presbiteriana. Luego está la Iglesia Presbiteriana Evangélica. Tiene 122,000 miembros. Es la iglesia presbiteriana carismática inclusive. Fíjese, esa iglesia es carismática. Iglesia presbiteriana. A ver, repítamelo otra vez, hermano, porque estoy comiendo y yo creo que escuché mal. ¿Cómo dijo que se llama la iglesia? Ok, la iglesia es la iglesia evangélica presbiteriana y es evangélica carismática. Carismática no son los que hablan en lenguas y hacen así. Sí, sí, sí. Es una iglesia presbiteriana, pero es una iglesia abierta. Exactamente una ensalada. ¿Se dan cuenta cuán unidos estamos los presbiterianos? Luego está la iglesia presbiteriana coreana. Tiene 53,000 miembros. Calvinista dice que es, pero es evangélica. O sea que ellos no creen en la salmodia exclusiva. Luego está la iglesia, otra iglesia coreana también diferente a la otra iglesia coreana presbiteriana. O sea, hay dos iglesias presbiterianas coreanas, pero una diferente a la otra. Luego está la iglesia ortodoxa presbiteriana, ¿no? La iglesia ortodoxa es calvinista, ¿no? Tiene 31,000 miembros. En el año 2019, 31,000 miembros. Luego está la PCA, la Iglesia Presbiteriana de América, ¿no? Tiene alrededor de 383,000 miembros. Es calvinista. Esta Iglesia Presbiteriana de América se separó en el año 1800 cuando hubo el gran segundo avivamiento. ¿Se acuerda que yo le digo cuando hubo el segundo gran avivamiento a partir de 1800 en adelante? Empezando el siglo XIX, se dividen las iglesias presbiterianas porque muchos pastores presbiterianos comienzan a dejar el presbiterianismo, a dejar las confesiones y comienzan a crear sus propias denominaciones. Inclusive, como le dije, Barton Stone, uno de los pioneros en el movimiento de restauración de la santidad, él se vuelve a bautizar porque dice que su bautismo presbiteriano de niño no sirve para nada, no es bíblico. Así que él se vuelve a bautizar y también otros ministros presbiterianos que le siguen a él y otros miembros de iglesias presbiterianas que le siguen a él se bautizan. O sea, hubo un gran decline del presbiterianismo. Eso resultó realmente a que se dividan muchas iglesias presbiterianas en los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 1810, 1820, 1840. Ahí es donde está el famoso Charles Finney, ¿no? Es el que sigue el avivamiento en Nueva York. Ese hombre también rechaza el presbiterianismo, ¿no? Y comienza él a cuestionar no solamente el presbiterianismo, sino toda la doctrina cristiana en cuanto a la salvación, sustitución penal, la providencia de Dios. Y la mayoría de ellos, si se dan cuenta, van por el libre albedrío, arminianismo y también la entera santificación que enseñó Juan Wesley en el siglo XVIII. Oiga, aunque parezca mentira, Juan Wesley tuvo más influencia que el mismo Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards escribió más que John Wesley y vivió en los Estados Unidos. Y John Wesley no vivió en los Estados Unidos. Vino un tiempo, hubo un problema personal que él tuvo y se fue de aquí, pero sus enseñanzas dieron lugar a décadas más tarde, no, siglos más tarde, a lo que se conoce hoy como pentecostalismo. Y muchos pentecostales no saben, pero viene, claro, Wesley no fue pentecostal, él no fue carismático, pero él abrió la puerta cuando él comenzó a enseñar la entera santificación. Ahora, Juan Wesley no era hereje, porque yo he leído su biografía, no era, pero tenía sus propias ideas, o sea, tenía errores, pero no lo consideraría hereje. Él, por ejemplo, se hizo cristiano leyendo la teología de Martín Lutero, el libro de Romanos y Gálatas. O sea, él tenía un concepto claro de lo que es la salvación por la fe.
Pero él agrega otra cosa más, que es la entera santificación. Y él ahí difiere de los calvinistas, porque según él, la entera santificación, según él, según la Biblia dice, se basa en que cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, está implicando de que existe la capacidad del cristiano que sea realmente santo 100%, porque Dios no es mentiroso, dice él. Y por lo tanto, como no es mentiroso, uno tiene que ser santo en esta vida. De lo contrario, no es un verdadero creyente. Eso dio lugar a que otros después, eso es lo que se llama la segunda bendición. La primera bendición es la salvación, la segunda bendición es la entera santificación. Y eso dio lugar a la tercera, perdón, esa es la segunda, y la tercera bendición es ya uno de sus discípulos, ¿no? Que leyó su teología, comienza él mismo, si él dice, claro, ese es el problema cuando hay sectas. Como cada uno no tiene un papa, uno es su teólogo mismo, comienza a cavilar y dice, bueno, si ellos empezaron esto, entera santificación, pero ¿cómo puedo yo llegar a hacer profundidad con Dios? Bueno, tiene que haber algo para ser yo santo. ¿Dijo santo? El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo me ayuda a ser santo. Claro, el Espíritu Santo me ayuda a ser enteramente santo. O sea que necesitamos un bautismo de poder. Oh, hay otra tercera bendición, que Wesley no lo dijo. El bautismo del Espíritu Santo, con poder, con fuego. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces empieza la salvación, primera bendición. Segunda bendición, entera santificación. Y de ahí lleva al bautismo del Espíritu con fuego. Pero ahí no termina la cosa. Alguien por ahí dijo, un momento, la Biblia habla del bautismo. Sí, claro, exacto. Pero ¿cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu? Santificación. Bueno, pero hay una evidencia física evidente. Leamos la Biblia, Hechos 2. Y aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué dijo? Aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar. ¿A hablar en otras lenguas? Encontramos la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas. 1895, 1896. El movimiento de santidad descubre que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Comienzan a tener reuniones, la gente va al frente, lo que no hacían antes comienzan a hacer ahorita. Ya no solamente comenzaban a contorsionarse, tener ataques epilépticos, no. Ahora comenzaban ellos al frente, le ponían las manos, habla. Y la gente, por un contagio masivo psicológico, histeria colectiva, comenzó a hablar, según ellos, de lenguas. Y no hablaban tres. En las congregaciones habían como 10.000 a 15.000 personas. ¿Se imagina el bullicio? Oiga, si solamente 10 personas que hablan en lengua, yo estuve en reuniones de ellos. Hay un bullicio que hasta llamaban a la policía. Imagínense 10.000 personas llorando y balbuceando. ¿Se puede imaginar? Honestamente, ¿se puede imaginar la gente gritando, llorando, contorsionándose, gritos, ladridos de perros y hablar en lenguas? Yo no sé si era el perro del vecino o ellos estaban ladrando, porque literalmente eso pasaba. 1906, en la calle Azusa, aquí en Los Ángeles, California, a unos 70 kilómetros de donde yo vivo. Todo el mundo enfocado ahí. Es increíble. Y bueno, eso trajo diferencias.
Luego está la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica, salmodia exclusiva, tiene 7.000 miembros. 7.000 miembros. 7.000 miembros nada más. Casi nada. Y luego está la Iglesia Unida del Canadá y la Iglesia Mundial Presbiteriana. Muy bien, ¿cuántos presbiterianos hay acá ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, esos son el grupo presbiteriano 20 que se conoce. Pero ahí no termina la unidad presbiteriana. Siguen más presbiterianos, siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, como 15, o sea, 20 más 15, 35 denominaciones presbiterianas. Y aquí está la Iglesia Presbiteriana Americana, esa es diferente a la otra Iglesia Presbiteriana Americana. Está la Iglesia del Pacto Presbiteriana. Está la Iglesia Presbiteriana Reformada del Pacto, Confesión de Westminster. Está la Asociación de Iglesias Presbiterianas Reformadas del Pacto. Está el Presbiterio Evangélico Calvinista. Está la Iglesia Presbiteriana de la Biblia Presbiteriana de la Fe. Está las iglesias de la Federación Reformada. Está la Iglesia Libre Evangélica. Está la Iglesia Presbiteriana Reformada, otra. Está la Iglesia Puritana Reformada. Está la Iglesia Presbiteriana Reformada de Hanover, calvinista. Está la Iglesia Presbiteriana Reformada del Aposento Alto. Está la Iglesia de la Vanguardia. Yo no sé qué le llama Vanguardia. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes iglesias presbiterianas coreanas. Están las iglesias presbiterianas de Escocia, la Iglesia Libre de Escocia, la Iglesia Libre de Escocia continuista, la Asociación Presbiteriana de Iglesias de Escocia, y está la Iglesia de Escocia Presbiteriana Libre, totalmente diferente. Prácticamente más de 30 diferentes divisiones o sectas dentro del presbiterianismo. Solamente eso. Ese es el panorama religioso que hay. O sea, ya no basta decir yo soy bautista, porque si es bautista, mi primera pregunta es al amigo bautista, una pregunta, amigo bautista, sí, dígame, yo estoy aquí para contestarle su pregunta. Ok, tengo aquí más de 25 denominaciones bautistas, ¿de cuál es usted? Oh, yo pertenezco a la Convención Bautista Atlántico. Oh, ok. ¿Y usted es bautista? Oh, yo fui bautista. ¿De qué bautista? De la Asociación Bautista del Sur. Oh, ustedes no son verdaderos bautistas. ¿Pero por qué no? Soy bautista. Sí, es que ustedes cambiaron su doctrina, nosotros somos las originales. Pero yo conozco otro bautista que es la iglesia primitiva. Ellos sí son los originales, porque ellos cantan a capela, igual que la iglesia reformada presbiteriana canta a capela solamente salmos, porque los instrumentos son prácticamente del mundo, son paganos. Eso va en contra de Dios, se totalmente desvirtúa y Dios no acepta cánticos de manufactura humana, solamente los salmos, y los únicos bautistas que cantan son la iglesia primitiva bautista. Entonces ustedes cantan canciones de manufactura humano, ustedes no están alabando a Dios como es. Solamente existe un grupo bautista que canta los salmos. Y vienen los bautistas del libre albedrío y dicen, no, es que ellos están mal. ¿Quiénes? Los que cantan solamente salmos. Porque ellos creen en la predestinación. Nosotros creemos en el libre albedrío del hombre. Nosotros somos los verdaderos bautistas realmente. Y luego vienen, no, ustedes están mal. Porque nosotros creemos, bautistas, que hay que guardar el sábado, somos adventistas del séptimo día, bautistas. Así que ni el que canta salmos, ni el libre albedrío, no sirven para nada si no guardamos el sábado. Y luego vienen los bautistas progresivos y dicen, no, de nada sirve ni el sábado, ni los salmos, ni el libre albedrío. Si ustedes no apoyan causas de la justicia social, marxismo, racismo, LGBT y el aborto, entonces tampoco sirven para nada. ¿Se dan cuenta? Que ya no es suficiente decir bautista. Oh, pero yo soy presbiteriano. Oh, qué bien, hermano, yo también. Sí, nosotros aquí cantamos los salmos. Oh, ustedes son de la secta presbiteriana. ¿Cómo que la secta presbiteriana? Sí, ustedes casi no existen. Nosotros somos de la PECUSA. De la PECUSA, sí. La Iglesia Presbiteriana de América, la que tiene más miembros, somos progresistas y ayudamos a la gente que tiene problemas sociales, a los pobres, a los LGBT, a los que están a favor del aborto porque tienen el derecho de abortar. Nosotros creemos en todo eso. Así que ustedes están por ahí nomás.
O no, pero nosotros hay otro bautista, hay otro presbiteriano aquí. Él está en contra de ustedes, no son salmo exclusiva, pero tampoco son comunistas como ustedes. Son de la Iglesia Ortodoxa de América, presbiteriana. Oh, ellos son los fundamentalistas. Ellos también tuvieron un problema. No, pero hay más de 35 divisiones de presbiterianos en los Estados Unidos. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál presbiteriano te estás refiriendo tú, amigo? ¿Cuál? ¿De las sectas pequeñas o de las sectas grandes? ¿De cuál de ellas te estás refiriendo? Y eso no estamos entrando todavía a los metodistas, no estamos entrando a los luteranos, no estamos entrando a los anglicanos, no estamos entrando a los episcopales. Bueno, ya mencioné la variedad de iglesias evangélicas habidas y por haber. Ya dije, la PQSA es la número 1. Ella es la que tiene mayor miembro que todos. Es la iglesia mayoritaria, la iglesia presbiteriana. Es la iglesia madre. Bueno, no madre, pero es la iglesia que tiene más presencia en los Estados Unidos. Las otras 35 subdivisiones y sectas presbiterianas no tienen, digamos, presencia en el sentido como la PQSA. La PQSA es una iglesia, más que todo, le voy a decir la verdad, ellos han abandonado mucho, tienen mucha historia. Acá hay una iglesia donde yo vivo, presbiteriana de la PQSA. El edificio de ellos data de los años 1800, es casi un museo. Yo he ido ahí varias veces, tienen mucha información histórica, fotos, increíble, es un bonito lugar histórico. Pero en cuestión de teología ellos ya se desviaron. En cuestión de teología ellos se desviaron, ellos ya no son como las otras grupos presbiterianos pequeños, conservadores. Ellos ya entraron más a la política y a lo social. La PQSA es número 1 aquí en membresía. ¿Okay? Y obviamente apoyan causas como el aborto, ordenamiento de mujeres, homosexualismo. Sus miembros son progresistas, ellos eligen presidentes socialistas. Y sí, son así. Y está en camino y cada vez disminuyen. Y como les dije el otro día, no sería raro en unos 10 años, así, sinceramente, que la iglesia presbiteriana solamente sea nombre. Claro, no digo que nadie va a ser, pero oiga, si menos de 1% no tienen presencia y están disminuyendo, y las iglesias pentecostales y bautistas están creciendo, ya no hay panorama. Honestamente, de nada sirve que uno diga, bueno, pero yo solamente con 330 millones de habitantes, con menos del 1,150 miembros, 150.000 miembros, eso no es nada. Eso absolutamente no es nada. Ni el 1%. ¿Dónde estamos entonces de aquí a un futuro? Y el 25% de gente que es agnóstica, atea. O sea, el cristianismo bajó del 90% al 75%. Miren. Y el ateísmo de unos tal vez menos de 1%, 25%. Oiga, escucha bien, 25%. Más de 40 millones de personas que no creen en ningún tipo de religión. Esto es alarmante. Los Estados Unidos, y no solamente eso, hay una salvación, diríamos así, aunque muchos estén en desacuerdo conmigo y me dirían, pero ¿por qué hablas? Pero al punto de vista religioso, hay una salvación, diríamos entre comillas, es que la Iglesia Católica Romana está subiendo en números. Más de 22 millones de miembros de la Iglesia Católica Romana. Se los lleva a todas las congregaciones. Se los lleva a todos. Claro, muchos dicen, no, pero los bautistas son este número. Pero acabo de decirles que esos bautistas están divididos en diferentes grupos de bautistas. O sea que cuando se divide, ya son bautistas separados. Es como que yo diga, yo tengo bastantes lapiceros más que tú. Pero si alguien me pregunta, ¿cuántos son marcadores? Acá hay un marcador. Acá hay otro marcador. Este es rojo, este es negro. En realidad ya no son 4, es uno de cada uno. O sea, no es mayoría. O sea, muchas veces los números engañan cuando dicen, pero hay 50% de la población de Estados Unidos son bautistas.
Supongamos que sea así, lo cual no lo es. ¿Cuántos de esos bautistas? Ya les dije aquí, más de 25 denominaciones bautistas, diferentes. No se puede poner todos en un bloque. No, no se puede. La única que es un bloque es la Iglesia Católica Romana. Y es la única que está creciendo, y no solamente creciendo, sino que tiene más poder, inclusive político, que muchos grupos protestantes. Tanto es así que los grupos marxistas atacan no al evangélico o a la reforma, o grupos reformados que se llaman, atacan a la Iglesia Católica Romana de una forma visceral y viciosa. Esto es aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Así que este es el panorama religioso de lo que está pasando en estos momentos. Hay más que hablar, ¿no? Especialmente en las divisiones de presbiterianos, en la división de los bautistas, por ejemplo. Y eso que no hemos tocado otras denominaciones, pero toqué las más, diríamos, principales. Y referente a pentecostales, bueno, pues grupos pentecostales, aquí dice, ¿dónde está? Aquí, grupos pentecostales. Salen, por ejemplo, el Ejército de Salvación, muchos grupos, recuerden, grupos pentecostales son diversos. O sea, cada uno no es, o sea, aunque hay grupos que, como las Asambleas de Dios, por ejemplo, como Iglesia Pentecostal de la Santidad, ¿no? Denominaciones, hay aparte de eso muchos grupos pentecostales que no pertenecen a una ni a otra. O sea, cuando alguien dice soy pentecostal, igual que el bautista, ¿eres pentecostal de cuál? ¿Trinitario o unicitario? O nosotros no creemos en la Trinidad. Muy bien, pero están separados ellos también. Ahora, ¿tú crees en el bautismo solo de Jesús? Sí, muy bien. Ahora, ¿tú eres de los que creen que el que se bautiza se salva o no importa que no se bautice? Bueno, yo creo que se bautice o no, se salva. Ok, porque el otro dice que si no te bautizas, no te salvas. O esa es opinión de él. Por eso nos separamos de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces tú eres un unitario que no le importa que la gente se bautice. Bueno, no es que no me importa, pero no salva. Ok, pero a él sí le importa. Bueno, ellos son así. Entonces uno va a encontrar diferentes, vas a encontrar pentecostales, ¿no? Asambleas de Dios que creen hablar en lenguas, en donde no les importa y no ponen restricción a la forma como la mujer se vista. Y esto es absolutamente cierto. La mujer puede ir vestida moderna, con tacones, bien atractiva, pintada, con maquillaje, no hay problema. Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Pero hay otros pentecostales también, asambleas que dicen, no, 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 disculpe señora o hermana, no sé, pero vaya a su casa, vístase decentemente, sáquese la pintura, los aretes y por favor esos zapatos no es bueno porque atrae a la carne. Vístase y regrese sin perfume, porque el perfume cuando pasa los varones van a oler y le van a mirar. Así que no, 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 no perfume ni desodorante. Normal, normal, naturalita, naturalita. Así se viene. Pero otros pentecostales dicen que no, 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 no. Dios creó a la mujer y la mujer tiene que estar presentable, dar testimonio al Señor de su presencia, bien peinadita, ¿no? Bien con su trajecito, para alabar al Señor. Que le miren o no, no es problema de ella. Así va a encontrar diferentes tipos de pentecostales. Y así existe aquí en los Estados Unidos. Como quien dice, es como un restaurante al gusto del que quiere. Y literalmente es así. A veces vienen hermanos, me dicen, hermano, quiero ir a una iglesia. Dígame a qué iglesia quiere ir, le pregunto. Una iglesia que no sea extremista, ni fría, ni caliente. Bueno, sí, conozco algunas. ¿Cómo se va a ir vestido? Yo le digo eso, de verdad. Bueno, allá de donde yo vengo, Latinoamérica, nos vestimos con corbatita, bien. Bueno, hermano, aquí en los Estados Unidos, usted puede irse como quiera.
pero no requiere, usted puede irse sandalias, shorts, una polera y nada más. ¿De veras, hermano? Así me dicen. Sí, pero hermano, estamos yendo a la casa del Señor. "Oh, sí, pero si usted quiere irse, yo le llevo a una iglesia donde sí no permiten shorts ni sandalias. Usted se va con su corbatita bien formalito. Sí, sí, yo quiero mejor esa iglesia formalita. Ok, vamos a esa iglesia formalita. Y los cánticos moderados. No tiene que saltar, pero tampoco tiene que dormirse. Moderado. Si quiere aplaude un poquito o bueno, canta, pero nada más. ¿Está bien? Está bien. Pero hay otros hermanos que dicen, hermano, yo quiero ir a esas iglesias así, donde uno va con sandalias, con shorts, con t-shirts, enseñando los tatús. ¿Puede ir? Oh, hermano, eso se lo llevo aquí. Hay cantidad de eso aquí en California. Vamos, ¿no tiene que llevar la Biblia? No, nomás lleve esto, nada más sus gafas que tiene para el sol y tranquilo. ¿De veras? Sí, sí, tranquilo. Ok, entonces van y con zapatillas también puede entrar o sandalias y va. Hay unas mesas, ¿sí? Oiga, hermano, pero esta es la iglesia y estas mesas ¿para qué son? Porque mientras predica el pastor, aquí le van a dar su Coca-Cola, le pueden dar una soda y un pastelito que está comiendo mientras predica el pastor. Oiga, pero este es cool, dicen aquí, ¿no? Eso es cool. O sea, esto es fantástico. Exactamente. Al gusto de todos. Oh, pero yo soy a la antigua. Yo tengo que ir a la antigua, o sea, a sentarme en reverencia, porque yo soy así chapado a la antigua. Yo no acepto modernismo. Hermano, le llevo a esa iglesia a la antigua. Son bien solemnes, ceremoniosos. Es más, tan ceremonioso que nadie le va a saludar, porque eso es falta de respeto. Usted entra en silencio. No haga ruido, se sienta y empieza. Eso es lo que quiero, hermano. A una iglesia así muy ceremoniosa. Vamos. O sea, va a encontrar todo tipo al gusto de lo que usted quiera. Eso es, muchos dicen, el evangelicalismo norteamericano, comida rápida. ¿Por qué comida rápida? Porque solamente en los Estados Unidos sucede esto. En serio. Hay para todo tipo. Quiero música country music. Quiero música donde tocan rock and roll. Quiero música tipo bolero. Quiero música tipo tal vez un poco de balada. En cualquier gusto hay iglesia para el gusto que usted quiera, realmente. Entre latinos, quiero música con mariachi, ¿no? Música ranchera, que se cante al Señor con ranchera. De esas hay cantidad. Hay otros que dicen, no, 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 yo soy latino, pero no me gusta que la mariachi, no, no, yo quiero algo más solemne. También hay música solemne para los hispanos, en español. Así que, créame, no hay nadie que se pueda quejar. Y bueno, y con esto quiero terminar. Espero que haya ayudado a ustedes tener una idea de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo el flujo de la religión va cambiando. Fíjese, si los puritanos vivieran ahora y se dan cuenta que el catolicismo está arriba, yo creo que se vuelven a morir. Porque no dirían no. Y ya no hay puritanos. Solamente duraron 90 años. Se dan cuenta, los Estados Unidos de América ahora es una nación católica. Créalo o no lo crea, pero los números no mienten. Bueno, entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias y que esto haya ayudado a nosotros a tener una idea de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Fortalece nuestra fe y también nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Pasen buenas noches, semana de trabajo mañana, lunes a viernes, como dice la Biblia, a ganar el pan con el sudor de la frente. Amén.